Bueno, estamos empezando nuestro webinar sobre análisis exploratorio de datos para una tesis confiable. Fue nuestro titular. Sin embargo, es claro que la tesis hace parte de todo el bloque de trabajos, de documentos, de estudios, de investigaciones y por lo tanto es definitivamente necesario en cualquier ámbito de trabajos que debemos de abordar. Bien, vamos a mirar un poco la agenda que vamos a trabajar. El saludo, que el cual estoy reiterando, agradeciendo también el acompañamiento de las personas que están acá y del apoyo, como el profesor Alejandro, como Aaron y otras personas que de alguna manera están detrás de todo este proceso. Mi nombre es León Darío Bello. Más adelante, en la otra diapositiva, me explicito un poco más de qué soy, porque es el primer punto del saludo, ya lo hago, luego me presento más oficialmente. Luego un conocimiento mínimo sobre los participantes, de alguna manera ya hemos mirado de qué parte son, ahí tenemos de México muchos, México, Perú, Ecuador, Colombia, que fueron el énfasis de esta invitación más que todo, pero claro está que en algunas otras redes se compartió, pero el énfasis estuvo ahí y hay muchas personas de esas partes. Luego vamos a hablar sobre el proceso de investigación en general para entrar al análisis exploratorio, que es como el eje o el énfasis que vamos a tener. Luego presento rápido algunos cursos que pueden servirnos en toda esta dinámica. Podemos cerrar algún micrófono por ahí, por favor. Bien, luego, después de esa presentación, vamos a los ejemplos con el análisis exploratorio en el SPS y en el JAS, pero ya no en presentación, sino en el software mismo. Y luego una oferta especial de quienes consideren que pueden profundizar en todas estas temáticas con algunos videocursos. Bueno, mi nombre es León Darío Bello Parias, estadístico de la Universidad de Medellín, especialista en docencia universitaria, en mercadeo gerencial. En esos tiempos pues eran los niveles que más se requerían. Me hablo de educación formal. Asesor consultor estadístico de varias universidades en Colombia, perteneciente a la Junta Directiva de OPC, que es una organización de profesionales y expertos en la ciencia estadística. Director de la academia cienonline.com, más de 40 años de experiencia, que no quiere decir que tenga muchos años, sino que empecé muy ligero, ¿no? Y bueno, un contacto. Eso es una síntesis muy como dijo la palabra, síntesis. No obstante, si ya hoy con lo moderno buscamos en GPT, buscamos en cualquier inteligencia artificial, les da más de esta información sobre mí. Bueno, vamos entonces al primer tema, que es el proceso de investigación. Tema 1. ¿Qué tenemos acá? Primero unas frases que también me gusta colocar en momentos para motivar un poco más mi auditorio, si es la expresión. Y esta frase dice: quien hace puede equivocarse, quien no hace ya está equivocado. Es una invitación entonces del señor Daniel Cohn a eso, a hacer las cosas. Si nos equivocamos, nadie nació aprendido, tenemos que seguir, insistir, hacer, porque si no hacemos, de todas maneras no podemos avanzar. Entonces la invitación es a eso, a seguir avanzando, a quitar miedos, a entrarnos en todos estos conceptos, o en cualquier área del saber o de la actividad de la vida. Hay que hacer las cosas. Si nos equivocamos, enderezamos, nos paramos y seguimos. Bien, en los pasos en un proceso de investigación tomado por estos apoyos también de hoy por hoy de la famosa inteligencia artificial, pero que es un reflejo de muchos documentos, obviamente, y textos, libros, encuentro lo siguiente. Primero es formulación del problema, preguntas de investigación, ahí surgen las preguntas de investigación y en ese punto pues se justifica la misma, hay antecedentes, pero es el paso inicial donde de alguna manera tenemos que visualizar por qué vamos a hacer este tipo de trabajos, a quiénes va a beneficiar, aparte de nosotros, aparte de nuestra institución, pero en últimas creo que tendrá que llegar a un beneficio de la comunidad, un bienestar. Ahí debemos de plantearnos tipos de problemas, que también se habla de problema, pero también lo he mencionado, pues no todo tiene que ser problema, puede ser también alguna idea para potenciar algunas fortalezas. Luego se tiene en este esquema revisión de la literatura. Es claro que tenemos que documentarnos sobre esa idea que tenemos, sobre ese problema que abordamos o esa fortaleza,
Y ahí hay toda una teoría, una parte supremamente amplia. En este momento estamos en un curso de metaanálisis que involucra revisiones sistemáticas y ahí es un tema completamente pues muy amplio para ver cómo, en qué bases de datos buscamos o si buscamos en todas, etc. Pero hay que hacer estas labores de búsqueda. El tercer punto nos sugieren una formulación de hipótesis. Las hipótesis, fundamentalmente, pueden haber hipótesis de investigación, que es el tema, pero también hay hipótesis estadísticas. A veces también hay, digamos, investigaciones que de pronto no ameriten la hipótesis, pero es un esquema general y hay que tenerlo en cuenta. El cuarto punto habla de un diseño de la investigación. Este diseño de la investigación es fundamentalmente el tema de la metodología. En los artículos lo hablamos del método, así lo solicitan, pero es fundamental si cualquier hallazgo que tengamos en el punto 8, elaboración de conclusiones y discusión, si en general todos los puntos, pero el cuarto es cómo logramos eso, cómo logramos llegar a esos hallazgos. Pues definitivamente tenemos que mostrar credibilidad, realizar los pasos adecuados según nuestro tipo de estudio y según nuestro manejo de las variables, etc. Entonces es todo un proceso que hay que tener muy en cuenta y yo subrayo, pongo en paréntesis el tema muestreo, porque es que es la base también. Es decir, si nosotros tenemos un mal diseño, una estrategia no adecuada de muestreo, probablemente las interpretaciones vayan a tener alguna debilidad o tener algún sesgo y eso conlleva a todo lo que podemos decir de conclusiones no aptas y por ende recomendaciones malas, etcétera, etcétera. Entonces por eso tengo ese punto 4, diseño de investigación, muestreo como enfático, pero obviamente el tipo de diseño está ahí y muchas más cosas. Tengo el punto 6, análisis de datos, paramétrica y no paramétrica, es decir, cuando vamos a analizar los datos, pues entonces está el tema de qué tipo de cuál rama de la estadística me voy a utilizar. Si es estadística paramétrica, que tiene un montón de técnicas, de procedimientos, etc. O si me voy por no paramétrica. Puede que en este momento algunas de mi auditorio no diferencien, no lo conozcan, pero pueden hacer las preguntas del caso. Ahora estamos en generalidades. Hay dos ramas grandes, pueden haber otras clasificaciones también, pero en este caso es paramétrica. Me adelanto, es cuando los datos tienen un comportamiento aproximadamente acampanado, aproximadamente normal. Y eso ya les puede ir dando una idea. Si eso no se comporta de esa manera, pues nos sugieren entrar a otra rama que es no paramétrica y hay otro montón de técnicas para abordar nuestros datos. Entonces, por eso en el diseño de la investigación tenemos todas estas cosas y por eso nos vamos a ir por qué lado. Depende de los datos, hay que hacer pruebas para mirar si me voy por una y por otra. Tal vez, bueno, me adelanto en alguna cosa, no me adelanto, sino que cito algo que no estaba previsto, pero a mí me van saliendo las cosas a la cabeza y los tengo que expresar. Cuando uno habla del plan de análisis o nos piden para un trabajo de tesis, por ejemplo, el tema del protocolo que dan las universidades, pues nos preguntan cómo son los análisis de datos o qué vamos a hacer. Pues mi sugerencia ahora es, bueno, uno tendrá que decir que dependerá de cómo son las variables cuantitativas específicamente y que si se comportan de aproximadamente normal, me voy a usar unas pruebas paramétricas como, y habrá un montón, diferencia de medias, el ANOVA, etc. Sin embargo, ya voy Alejandro, sin embargo, si nos dice que eso no nos cumple, no paramétrica, entonces habrá otras técnicas, pero entonces en un plan de análisis uno podría decir, por aquí haría esto, si dan los datos de esta manera, si no, haría aquello, porque estoy antes de tener los datos, o sea, un protocolo. Y es como el manejo que tenemos acá. Alejandro, por favor. Alejandro había levantado la mano. Sí. Bueno, buenas tardes para los que acaban de llegar. En lo último que está hablando el profe Darío, yo normalmente cuando dicto el curso de metodología o cuando hago una investigación, siempre abro un cuadernito, una libreta aparte. Entonces, cuando comienzo en la formulación del problema, lo primero
variables van a intervenir, qué variables, qué constructo, qué variable van a intervenir. Puede que todavía no sepa los ítems, pero sí conozco los constructos y comienzo con la inquietud de qué variables irían en cada constructo. Y eso me lo va a confirmar la revisión de la literatura. Cuando yo ya tengo esto, que ya tengo las variables, entonces ahí es donde empieza un apartado en el cuadernito. ¿Cómo voy a relacionar estas variables? Y ahí viene el plan de análisis que hablaba el profe. O sea, ¿cómo la voy a relacionar? ¿Qué tipo de estudio quisiera hacer? ¿Qué quiero mostrar? ¿Será que voy a comparar medias? ¿Será que voy a correlacionar? ¿Será que voy a pronosticar? ¿Qué quiero hacer? Y entonces ahí es donde comienzo yo a entender o a preguntarme, perdón, ¿cuál es la variable dependiente? Un momentico, ¿cuáles son las independientes? Y eso empieza casi desde la formulación del problema. Entonces fíjense que desde allá uno ya tiene una idea para cuando viene al análisis de los datos. No es que me cayeron los datos y ahora qué hago con ellos. No, para poder formular el problema y plantear las hipótesis, y detrás de las hipótesis están los objetivos, yo tengo que tener claro cuál va a ser mi plan de análisis. Y ellos son los que me van a validar y a determinar los objetivos y las hipótesis. Es muy importante esto porque de lo contrario se pierde mucho tiempo en literatura, yendo, viniendo, y la verdad es que es un paso fundamental. Y para culminar y cerrar eso hay que hacer un modelito. Yo siempre hago un modelo a mano alzada, qué es lo que quiero hacer. Y entonces ese modelo me da claridad y comienzo a hacer ya nuevamente a validar mis hipótesis de acuerdo a la literatura, a diseñar ya esa investigación cómo va a ser, y con el diseño de la investigación pues va cómo voy a conseguir los datos, esos datos que respalden eso que quiero probar, y que sea, o sea, que yo voy a concluir de una población con una muestra y que esos datos sí realmente me puedan hablar de la población de donde yo quiero predicar, de donde yo quiero hablar, a partir de esa muestra que voy a sacar. Gracias, León Darío. Quería hacer esta acotación porque creo que eso ayuda enormemente a entender el viaje que... Muy bien, muchas gracias, profe Alejandro. Pues bien, entonces ya veníamos en el punto sexto, recordando o mejor afianzando lo que nos acaban de expresar el profe Alejo. Bueno, en el punto 6 decíamos que esa parte de diferenciar paramétrica y no paramétrica es fundamental y hay que hacer pruebas para validarlos, no arrancar de ahí a donde voy, y es más, hay que hacerlo o explicitarlo en el plan de análisis como hipotético. Si pasa esto, me voy por aquí, si no, me voy por allá. Luego viene interpretación de resultados, la elaboración de conclusiones que no deben de salirse de lo encontrado en los resultados, que a veces somos dados de pronto a sacar conclusiones de lo que pensamos nosotros, de lo que hemos leído incluso en otros lados, pero es que aquí son las conclusiones de nuestros resultados. De ahí salen las conclusiones, no de lo que pasó en otro lado, ni de lo que pienso yo. Lo que vimos, los que salieron de estos resultados es lo que concluimos, y la discusión es obviamente ya sí darle un poco de contexto con el tema de otros estudios que se puedan comparar, y el tema de la discusión aborda mucho los artículos, es como un lenguaje más de artículos, pero se entiende que el tema de tesis, hoy por hoy, en niveles de formación, maestrías, doctorados, pues lo avalan con artículos, ya empleados se va llegando también a esos puntos. Luego el tema de la presentación y comunicación se refrenda con artículos de nuevo, los repositorios de universidades, pero hay que mostrarlos, no como antes en mis épocas que ya quedaban en la biblioteca, algunas, y ahí quedaban, hasta que lo mirara uno mismo, va a acordarse con quién fue que lo hizo. Pero en fin, ahora ya no, ya se busca, hay una búsqueda constante en la comunidad, no solo científica, sino en general, de información.
Y luego la evaluación y crítica, que viene el tema de pares también, no nuestro jurado, sino los pares a nivel mundial, porque todo esto está en la red ya. Y ahí vamos a encontrar quién nos evalúa, nos critica y cómo mejoramos. Esa crítica no tiene que ser crítica destructiva, ni mucho menos. Es una crítica normal, nada es perfecto y podemos ir mejorando. Bueno, creo que notaron algo. Espero que lo hayan notado, porque aquí brincamos del 4 al 6. ¿Sí? Es lo que diría yo, bueno, ¿será que no lo notaron? ¿Será que ese 5 es porque no lo quiero poner? En fin, no veo preguntitas, no sé si hay alguna en ese sentido. Voy a darle un clic más acá y aparece el número 5, que es la recopilación de datos. Pero en el esquema que encontramos, o que yo encontré en GPT, que es del 1 al 10, los que estábamos mostrando, que tienen toda la validez, etc., está el 5 y sigue el 6, claro, lógico, pero no hablan nada del análisis exploratorio de datos. Y bueno, después de recopilarlo, entonces tiene que hacerse el análisis exploratorio, y por eso hice este énfasis. Todos los pasos que nos digan, todo está perfecto, pero cuando ya antes de analizar los datos, antes de eso, tengo que hacer el análisis exploratorio de datos, y por eso es el énfasis y el objetivo de esta charla. Aquí es donde, digamos, podemos gastarnos mayor tiempo, incluso que en la parte estadística propiamente de aplicar un modelo, o hacer una diferencia de promedios o diferencia de varianzas o medianas, lo que fuese, porque explorar, dependiendo de nuestra base, puede llevarnos buena labor. Entonces, este es el punto nuestro: análisis exploratorio de datos. Si alguien me lee que hay preguntas, lo van guardando y enseguida los abordo. Análisis exploratorio. Entonces, en este punto, que es el eje de nuestra conversación, vamos a una mínima definición tomada de textos, como en la primera. Es una técnica fundamental en el campo de la analítica de datos. Hoy se habla del Big Data, de analítica de datos, de todos estos temas de software poderosos, el SQL, de millones, de trillones de información. Todo eso puede explorarse, pero también nuestros datos de 1000, 2000, de 300 también hay que hacerles estos exploratorios. Dice que para comprender la naturaleza y las características de un conjunto de datos. Y yo coloco el otro párrafo. En mi opinión, digo, en cualquier ámbito y tipo de estudio es lo primero que se debe realizar. Y suele ser la parte que conlleva mayor inversión de tiempo, la parte operativa. Miren la situación, lo más de conocimientos cognitivos, del saber la estadística o el tema específico, es una cosa. Y esto que es operativa puede llevarnos hasta más tiempo. Puede, no siempre, ¿no? Pero es la garantía de lograr un estudio realmente útil y que aporte a la comunidad científica. Bueno, ahí le puse científica, pero aquí releyendo creo que puede ser a la comunidad en general, que la científica es una cosa y luego de ahí se pasa a la comunidad en general, que es la que debería recibir todos los, digamos, lo que se haga después de aprender de determinados temas. Entonces, reitero, es lo primero que se debe realizar, y eso no me cabe duda. ¿Cuáles pasos podríamos plantearnos en ese análisis exploratorio? Bueno, tenemos el tema de identificar valores perdidos y errores de digitación. Yo creo que lo primero que hacemos, y lo que yo he hecho tantos años ya, me pasan una base de datos, en otros países la llaman data, o como la llamemos, es las filas y columnas de donde se retomó una información, puede ser de fuentes primarias, es lo más usual cuando somos asesores de trabajos de grado, o el estudiante en general, o las personas que están en un estudio, pero también pueden ser de fuentes secundarias. Y es así que también conllevan a un análisis exploratorio, yo creo que tal vez mayor, porque aparte de que hay que conocer los objetivos de esas fuentes secundarias, porque tomaron esos datos, usualmente son muy grandes, son encuestas a nivel nacional, llevan una cantidad de conocer los nombres de las variables, cómo las tomaron, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay que lo primero que hago es eso, mirar si hay huecos, o sea, si hay valores perdidos y cuántos perdidos hay, si es que los hay, y en qué variables, o si eso es... hay que diferenciar. En mucha base de datos uno encuentra que hay
varias variables sin llenar, pero hay que tener en cuenta el instrumento que estemos analizando, porque hay mucho tipo de preguntas que nos dicen si es soltero, pase a la 10, o si es casado, pase a la 8. Dije estado civil, pero puede ser en cualquier variable de que si tiene más de 40 años, váyase para tal lado. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, porque eso ya no son perdidos, eso ya es que no tienen por qué responderlo. Pero hay que analizar esto. Analizar atípicos y o extremos. Aquí tengo que hacer una diferenciación, que la experiencia dice no lo identificamos fácil. Atípicos es diferente a extremos, son diferentes. Los atípicos es algo que no está dentro de lo común, pero no es tan alejado, no es tan extraño. Y eso es lo que sucede cuando se le da el término de extremo. Ese ya es un valor extremo. Y aquí hablamos de atípicos y extremos. Hay que diferenciarlos y también detectarlos. Identificar patrones y tendencias. Esto está dentro del análisis exploratorio. Eso, identificar patrones y tendencias, nos sirve también para, digámoslo, adecuar de mejor manera posibles hipótesis que ya traigamos o crear otras. ¿Por qué no? Pues bien, ¿cómo lograr esto? En el punto de valores perdidos, lo que yo sugiero, y creo que es la parte más simple, frecuencias simples y estadística resumen. Aquí, frecuencias simples apunta más a las variables cualitativas o categóricas. Esas variables son las que se conocen en otra subdivisión como nominales u ordinales. Pero en cualquier caso podemos hacerlas. Otro nombre que surge en todas estas clasificaciones es las variables discretas. Si no hay discretas, usualmente las reflejamos como valores enteros, aunque su definición no es exactamente esa, pero es lo real en la práctica. Puede ser que también la hagamos las simples para detectar dificultades. Frecuencias simples, si hablamos del número de hijos, pues eso es una discreta, no tiene hijos, o uno o dos, y usualmente son pocas categorías, no vamos a tener más de 12 hijos hoy por hoy, tal vez más de 5, pero entonces sale una tablita y uno detecta ahí qué pasó. Pero en valores perdidos es si yo tengo el tema de, bueno, otra vez me suena el estado civil y no la contestó la persona, pues entonces hay un huequito ahí. Y error de digitación lo vamos a observar en la práctica también, a que hago referencia. Y estadística resumen en variables cuantis. Ya las estadísticas resumen, pues las más populares, y se detectó en la encuesta que respondieron varios de ustedes, el promedio fue la que más se mencionó, y seguía tal vez la desviación estándar. Algo que yo ya visualizo como alguna dificultad conceptual, porque siempre que hablemos de promedios hay que tener al ladito una medida de variabilidad, siempre. No es que yo ponga el promedio y ya con eso tengo, no. El promedio a veces nos sirve, otras veces no. Dependerá de lo que vimos anteriormente, si mis datos son acampanaditos o qué forma tienen, y de pronto ahí el promedio, que es sinónimo de media aritmética, pues aplica, porque también hay otro tipo de promedio, ¿no? La media geométrica, la media armónica, en fin, la media recortada, que también la consultábamos. Entonces, estadística resumen está el promedio, puede serlo, pero no siempre. Pero lo que surge en la cabeza rápido es esa. Pero si tengo esa, hay que ponerle una media variabilidad, la desviación estándar o coeficiente de variabilidad, mirar el mínimo, el máximo, rango intercuartílico, otras cositas. Pero acá también tengo cómo analizo los atípicos. Pues precisamente está también acá. Arriba yo puedo mirar con estadística resumen, o sea, con el valor mínimo lo puedo detectar. Una persona que mida 3 metros, pues sería un máximo que no me da. Entonces habría que revisar. Esa RI hace referencia a un rango intercuartílico. Más adelante podemos hablar de ello, pero de entrada sabemos que hay un rango máximo menos mínimo. Y el rango intercuartílico hace referencia a la diferencia entre el cuartil 3 menos cuartil 1. Eso implica que estamos midiendo el 50% central de mis datos. Y por eso me permite detectar si tengo valores muy alejados de ahí y detectar esos problemas. Esto se hace con caja y sesgo o otro
gráfico más moderno, más reciente, y lo tiene el programa Jazz, el cual me parece a mí que una de sus fortalezas es la actualización. Ya hablaré un poco más del Jazz más adelantico. Y para identificar patrones podemos mirar gráfico de dispersiones, mirar si hay correlaciones, si una variable cambia, la otra también cambia, si hay tendencias lineales. Ahí dice gráfico de líneas, para mirar también comportamientos, si va subiendo, bajando, usual en series de tiempo, etcétera, etcétera. Bien, veamos acá para irnos a la práctica. Antes de irme a la práctica, consulto si hay algunos interrogantes o algunas preguntas y me las puede leer o Aaron o el profe Alejo. Si hay preguntas para no salirme de la presentación. ¿Alguna pregunta? O bueno, toma el micrófono, también claro está. ¿Alguna? No hay preguntas. ¿No hay? No, no las hay. Bueno, esperamos, los motivo a que consulten. Una cosa es que yo explique muy bien y otra cosa es que pues no me haga hecho entender. Entonces es mirar si hay consultas. Sí, la presentación se compartirá a las personas de la comunidad específicamente, sí se va a compartir. Es una pregunta de forma. Emerson. Sí, buenas tardes. Profesor, mire, yo quería preguntarle que si cuando hablamos de análisis exploratorio de datos, ¿es lo mismo que estuviéramos diciendo análisis factorial exploratorio? No, la sigla del análisis, bueno, por sigla ya no lo vamos a ir diferenciando. Análisis exploratorio, AED, análisis exploratorio de datos. Y el análisis FAFE es el análisis factorial, donde tienen dos connotaciones bien diferentes. Pero lo que sí es cierto es que el AED, análisis exploratorio de datos que estamos abordando hoy, se aplica según mi sugerencia, claro, se aplica y se debe de realizar siempre en todos los estudios y en todas las características y como lo mire. Es más, para una simple reflexión en un análisis de tienda, como llamamos como ejemplo no peyorativo, sino como para hacer entender que en lo más mínimo, si se quiere, hay que explorar, porque de ahí depende que todo lo demás siga bien. El análisis factorial ya es específicamente usualmente para medir escalas, como tú lo sabes, en medir escalas o en detectar qué variables se pueden agrupar para formar un factor, análisis factorial. Entonces, el factorial tiene unos objetivos específicos: disminuir la cantidad de variables, ver cómo se agrupan y con eso proceder a otras técnicas que bien conlleven su objetivo. El análisis exploratorio es garantizar que esos datos que voy a usar en el exploratorio fueron bien, que no tuve perdidos, que si yo tengo una escala de 1 a 7 en el factorial, pues no vaya a salir un 10 o no vaya a tener un 12. Entonces, si yo no hago el exploratorio de datos y empiezo a hacer el factorial, bueno, encontré unos resultados, unos coeficientes, cuando al final me doy cuenta que había personas que habían puesto un 12, y eso era imposible porque la escala no iba hasta allá. ¿Qué toca hacer? Rehacer todo el trabajo, absolutamente todo. Y como lo pongo yo muy dramático, le faltan 24 horas para entregar el trabajo, para hacer la presentación, la defensa de su tesis, entonces ahí le da uno un ataque. Por lo tanto, el análisis exploratorio de datos hay que hacerlo siempre y nos evitamos todas esas situaciones. Bien, ¿fui claro ahí? Una pregunta. Sí, Alejandro. Ana Laura Rodríguez Zapata dice: ¿es lo mismo análisis de cajas y bigotes que la nube de lluvias? Bueno, muy bien la pregunta porque tienen su parecido, pero la nube con lluvia, que es más moderna, que la tiene el Jazz más no el SPS, es más actualizado y le incorporaron el manejo de más variables. Es decir, la caja y sesgo, muy usual en este tipo de trabajos de exploración, pues bueno, tenemos la cajita y nos saca los dos. Tiene dos variables, ¿no? Una quali y una quanti. La dependiente es quanti, por decir algo, el ingreso, salarios, facturación, el peso, la edad, en fin.
y la cruzamos con alguna quali a ver si eso cambia según, bueno, si hablo de ingresos, bueno, ¿por qué no por tipo de profesión? Si hablo de facturaciones, ¿por qué no por tipo de sucursal? ¿Cuál sucursal me está originando más ingresos? Etcétera. Tengo dos. Nube con lluvia ya me permite entrar más variables. Y hay otra connotación importante. ¿Por qué lo llamaron así? Estuve intrigado un tiempo hasta que lo empecé a trabajar más. Y bueno, y a leer, claro. Y resulta que me muestra los puntos, los valores reales de mi base de datos. Valga decir si tengo edades, entonces 38, 45, 25, 32, etcétera. Entonces en el dibujo me los pone los punticos. Y eso es lo que llaman lluvia. Pero luego le digo al aparatico, póngame también la forma de la distribución. Y eso es una nube. Entonces es distinto y si nos da el tiempito lo hacemos hoy, si no pues quedáramos veremos, pero es diferente. ¿Algún otro interrogante hasta acá? Sí, hay otro. ¿Qué porcentaje de los valores perdidos podrían ser considerados? Bien, en mi opinión, cuando se citan reglas o normas o sugerencias de porcentajes, no es adecuado. No me parece bien. Y no me parece bien porque es que es un porcentaje con respecto a qué. No es lo mismo tener o hablar de que el 5% de perdidos. Sí, pero el 5% de 100.000 es un número no tan relevante. Pues lo puedo votar, si quiere. Pero un 5% de 30, bueno, da 1,5, ¿no? Pero lo que trato de decir es que porcentualmente no es como lo bueno. Además, cada caso en particular hay que reflexionar. Yo puedo permitirme variables que tengan perdidos, porque no, bueno, que no sean tan las relevantes de mi informe. Todas son relevantes desde que las pregunto, eso ahí partamos de ahí. Pero también es cierto que hay unas que son secundarias, otras preguntas, ejes fuertes que no puedo permitirme ambigüedades. Entonces, algunas preguntas, ¿por qué no? Pensémoslo, ¿por qué no tal vez la edad no sea tan relevante? Porque a veces la preguntamos como por osmosis, ¿no? Pongámosle edad. No, pero hay que hacer esa otra reflexión, si sí la voy a usar y si sí la necesito. Dependerá del número de N que tenga. No es lo mismo yo tener 400, me puedo dar el lujo de votar un 10%, tal vez, 40, 360 me queda bien. Pero si yo tengo menos datos, no es bueno votar 15 o 16. Entonces de todo eso dependerá y podemos hablar un poquito más luego para poder tocar otros temas. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? No, daría una aclaración. Dígame. Una cosa es datos perdidos y otra cosa variables perdidas. A veces uno elimina ciertas variables en algunos procedimientos como ecuaciones estructurales y la verdad es que cuando uno comienza a eliminar ítems lo que está haciendo es perder representatividad de la muestra. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, como lo veremos más adelante en algunos de los cursos que ofrece el profesor. Pero hay que tener en cuenta eso. Una cosa es perder datos de una variable o de un ítem, de una pregunta, y otra cosa es eliminar la pregunta del todo, porque a veces eliminar la pregunta del todo nos lleva a tener pérdida de representatividad, y sobre todo cuando hay más preguntas de un instrumento, de una variable que de otra, entonces se nos desequilibra la representatividad y eso se va a ver en el coeficiente de correlación. Es muy importante entender que son dos cosas diferentes. Gracias, profe. No, muy bien, muchas gracias. Bien, antes de entrar a la práctica, o a mostrar los software, pues, si sea muy sucinto, quiero mostrarles también, y hablando del profe, algunos cursos de los que tenemos, que también es objetivo de acá mostrarles y compartirles. En nuestro sitio Cien Online hay diversos cursos, digamos de diversos temas, y casi que en orden, desde la parte
perspectiva, o mejor, desde la parte de procesamiento de datos. Creo que aquí ya tengo alguna abierta. Esta teníamos acá. Solo voy a mostrar aquí como el enfoque de dos. Bueno, no me está llegando adecuadamente, sí, porque lo que pasa es que hay mucha información. Entonces acá tenemos en esto que muestro en la página 100 Online diversos cursos, pero esto es una dinámica de muchos años. Aquí viene el de análisis de datos, en los cuales tenemos de estos temas que estamos hablando, muestreo, que hice énfasis en su momento porque creo que es clave, hay cursos de ellos, y estos que están observando en pantalla. Por ejemplo, miremos algunos. Bueno, estos son de ecuaciones estructurales, algunas tesis doctorales la piden, y muestreo. Yo he querido mostrar este muestreo porque es el tema metodológico que también surgen montones de preguntas. ¿Cuánto es la muestra? ¿Por qué? Etcétera. Este de tamaño de muestra con EPIDAT, observen un valor ahí de $130 en lo general, pero para Colombia pues hace la conversión, y tiene todos estos fases o esos módulos: introducción a conceptos claves de muestreo, diferencias de paradigmas de muestreo, hasta llegar obviamente a definir una muestra, cuál es el mejor muestreo, etcétera, etcétera. No me quiero alargar en este punto porque tenemos otros temas para conversar. Sin embargo, en el tema de procesamiento de datos básico con SPSS, acá tenemos también esa parte de cómo elaborar un plan de análisis, básicos de estadística, tipos de variables y su operacionalización. Toda la parte, incluso hay tema aquí, análisis exploratorio de datos, variables cualitativas y cuantis, algo de lo que hemos conversado. Y hay un tema fundamental, y es la validación de supuestos. Si no validamos supuestos, vamos cojos en muchas de las cosas. Pues bien, eso era una mención. Ahora quiero irme ya a trabajar bueno, aquí observaron la inversión de diría $120 según este momento. Al final, los que ya nos quedemos, seguramente van a observar un valor mucho más bajo. Bueno, vamos entonces ahora a conversar el SPSS un poco. Acá tengo el programa SPSS. Tomé unas variables: región, género. Bueno, ahí nos conversa Alessio que le interesa series de tiempo. Ahorita vamos a tomar el datico, Aaron nos ayuda y también vamos a conversar sobre eso luego. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo importante para Alessio es que va a ganar que la promoción le va a tocar un precio más suave, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Una base de datos de tantas. Pensé traer las encuestas que ustedes realizaron, pero dije, bueno, ya tengo montada esta, dejémosla acá. Edad, talla, peso. ¿Qué dije ahora? Vamos a hacer el análisis exploratorio para las cualitativas. Entonces, si bien podemos irnos por analizar, me disculpan si asumo que han manejado en algo el software, si no, de todas maneras, pues hay forma de afianzar después los conceptos. Pero también puedo sombrear las tres que quiero, en este caso estrato si sigue bombitas. Este es ordinal realmente, o sea, pondría barras, pero hagámoslo así para efectos del ejemplo. Y en este botoncito con la U, que eso es de las versiones más recientes también, ya no lo ejecuta, no tengo que irme por menú. Entonces le voy a ese icono y nos muestra las frecuencias. Entonces, ¿qué me está mostrando de frecuencias? Bueno, primero identifico si hay perdidos o no. Acá está diciendo 0 perdidos. Eso, si me salen 20 perdidos, bueno, habrá que mirar cuántos tengo y qué hago. No es siempre eliminar por eliminar o llenar por llenar. Siempre amerita reflexiones de los conocedores del tema. No solo la estadística, sino del tema específico. La región, observen, tengo 14 del este, la región este, y uno que está mal digitado, ESTT. North también está malo. Sur. Entonces, con las frecuencias simples. Ahora, aquí tengo 50 datos que lo generé con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Pero esto es lo que pasa en la vida real. Yo le aseguro que, es más, yo lo había visto, y si tenemos tiempo, pues lo puedo mostrar, de la encuesta que hicimos. Me acuerdo, como si fuera hoy, decía un comentarista, un humorista colombiano de la época de los 90, que se le advirtió, se le dijo y no hizo caso. En esa encuesta que ustedes llenaron, reitero,
vi una mayoría de Perú, o algo así como tal vez 50, no recuerdo el porcentaje, pero de Perú bastantes, y había otro al ladito de Perú, pero era uno mal digitado. Entonces, en una base tan pequeña ya encontraba eso. Entonces, esto es común a veces. Bueno, entonces aquí tenemos que con la frecuencia simple detecto. ¿Qué tal que yo empiece a hacer cruces o a hacer cosas y me doy cuenta después? Catástrofe. Femenino está bien, no hay ningún error. Y además hay otro detalle en esta mirada exploratoria. Femenino de un 52%, el otro 48%. Tranquilamente yo puedo ya pensar y tener claridad de que esta variable me podría servir para realizar un cruce de variables, una tabla de contingencia con otra. ¿Por qué? Porque hay un número importante en cada una de las categorías. Pero si yo encuentro que en una de ellas, póngale femenino, estuviera el 93%, no me sirve para cruzar, y si tuviera eso en mi mente, deséchelo. Entonces, esto es la exploración de datos también. Yo decía mirar patrones, pero patrones no es solo si va subiendo o bajando, patrones es mirar cómo se comportan estas frecuencias también. Entonces aquí estaríamos sacando esas dos conclusiones. El estrato nos saca esto, que sí debe estar ordinal, la moda, el rango, en fin, pero no se ven valores anormales. Aquí en Colombia va de 1 al 6. Sí, estratos socioeconómicos me refiero. Si aquí me hubiera dado un 8, yo no sé sino que va hasta el 6, entonces yo tengo que irme a fijar a mi base de datos original cuál tiene ese número y identificar el registro. Por eso sugiero siempre numerar las encuestas o los valores en los registros, que es cada fila, del 1 al número de datos que tengamos, insertar una columna. Eso es muy bueno, es muy fácil, más fácil en el Excel, y aquí lo traemos. Pero la recomiendo fuertemente, una identificación, porque yo después ordeno por peso, ordeno por cualquiera de estas variables, pero cuando quiera volver a la base original, lo ordeno por el índice, que ya podríamos llamar, o el ID, y me queda bien. Entonces acá ya detecté esto. ¿Cómo lo arreglo? Porque entonces me dicen, bueno, sí, pero ¿y entonces? Puede que algunos lo conozcan, otros no tanto. El objetivo es ir afianzando esas bases. Hay varias maneras. Cuando tengo muchos datos, pues yo voy a esta parte y le doy a los binóculos. Entonces, primero estoy en lo que encontré mal, porque yo no sabía que hay malos. Entonces, cuando hago este ejercicio, yo veo que hay una palabra que dice sur, pero está con doble R. Entonces, esta la debo de cambiar. Por lo tanto, vengo acá. Bueno, pero imaginemos que tenemos 50.000 y que hay más datos de ese estilo malos. Entonces, lo hago por acá, por el tema, sombrero región, y le doy a los binóculos. Y le digo reemplazar aquí. Una cosa es buscar, que también lo puedo hacer si es una sola, como en este caso. Pero asumamos que son muchos datos y que hay varios equivocados. Entonces, le doy reemplazar y coloco que me busque sur con doble R, que está mala, y que me ponga sur, que es la buena. Le puedo decir búsqueme, aquí llegó a la mala, aquí llegó, o puedo decirle de una vez reemplazar todo. Y había uno nomás, y acepto. ¿Qué pasa con la otra? ESTT, que aquí veo, entonces yo le digo al aparato, búsqueme ESTT, y eso va a ser el este. Esto pasa mucho cuando hay tildes a veces, pero este no tiene tildes, sino en otros ámbitos. México, sin tilde, México tildado, Perú, una se va con una letrica más, etc. Entonces yo le digo reempláceme todo, otro reemplazo. Y así, NOR también lo veo mal, etcétera, etcétera. Esta es una estrategia. Bueno, así lo haríamos para todos, ¿no? Otra estrategia es que yo los puedo ordenar, pero como no tengo el 1, 2, 3, 4, se me complica, después no lo podría volver. Pero yo sí puedo ordenar esto de menor a mayor o mayor a menor, entonces me quedan todos los S adelante y ahí también copio y pego. Pero eso sería con una base pequeña. Imaginemos una base grande, es mejor hacerlo el reemplazar. Entonces eso no necesito hacerlo para todo, porque ya di el mensaje de cómo se puede hacer. A no ser que me digan, no, mejor hacerlo más, bueno, listo. Pero aquí vamos. Entonces eso es las variables qualis. ¿Qué pasa con las quantis? Bueno, yo también podría hacer
estas tres cositas de esta manera y le doy el mismo botoncito. Pero aquí ya me lo está mostrando de esta manera. Ya me sintetiza los estadísticas resumen. Edad, 50 datos, 0 perdidos. Peso también, pero talla tiene 4 perdidos. No lo hice el énfasis acá, pero aquí se ve. Aquí hay un hueco, aquí hay otro hueco, etcétera, etcétera. Entonces estoy detectando los perdidos. 4 de 50. No se ve significativo. Podría incluso tratar de llenarlos, de estimarlos. Podría. Porque no son muchos, tal vez pero ahora toca mirar si el promedio es el bueno o no. Estamos muy dados, digamos, un paradigma es de que el promedio es el bueno, no siempre. Definitivamente mi mensaje es, analice primero si el promedio sí es el que es. Y entre ellos está es que si no haya mucha variabilidad y la forma misma de los datos nos lleven a pensar que sean acampanaditos y entonces la media sí sería la mejor. Casi nunca pasa, entre otras cosas, en muchos procesos. Entonces puede ser que usted piense, mejor la reemplazo por la mediana, etc. Pero bueno, aquí que tengo. Estoy explorando. Lo primero que detecté son que tengo 4 perdidos en talla. Y observemos en la edad el mínimo y el máximo. Veo un mínimo de 5 años entonces y un máximo de 105. Bueno, con eso solo yo ya digo, bueno, un momentico, ¿mi población era de qué? Es lo que yo pregunto a los dueños del trabajo. Bueno, señor o señora, doctor o doctora, ¿su información la tomó o es de qué parte, de qué tipo de población? ¿Cuál es la población objetivo? ¿No? Son estudiantes universitarios. Bueno, evidentemente un estudiante universitario ni es de 5 ni es de 105. Pero si me dicen que es de un geriátrico, yo digo el 105 vale, pero el 5 no. Entonces empieza uno aquí hay ya un detalle a analizar. La talla, bueno, pero eso lleva a otra cosa. La media me dio 46 años. Entonces, si yo reemplazo con el 46, en este caso particular, podría ser hasta útil, pero por un caso de circunstancias del azar. Que había un caso extremo muy alto y un caso extremo muy bajito. Entonces probablemente se compense. Pero si yo tengo eso el máximo del 105 y mínimo es el 20 o el 25, lo normal, digamos, de mi base, entonces el promedio sería malo. Malo porque está sesgado hacia arriba. Seguramente el promedio sería más alto de lo normal. Entonces no siempre tendríamos que usar eso. Tal vez por aquí, en estas otras variables. Ahora, observemos la desviación estándar de la edad, 21. Hagamos la abstracción mental que tanto es con respecto a la media. Veamos un ejemplo. Si yo la media le sacara el 10%, esto le quito un 0, ¿no? Lo corro la comita, esto me daría 5. Pues si lo corro la coma una vecesita. Si lo multiplico por 2 me daría 20. 20, pero 20, y aquí tengo la desviación estándar 21. Trato de jugar qué tanto porcentaje es esta desviación con respecto a este. Se ve como por la mitad. 50% tal vez, el 21 es como la mitad de esto. Entonces, aquí se ve una variabilidad alta. Ahora, en lugar de ese juego, uno puede calcular el coeficiente de variación que me lo da de una, cuánto varía. Entonces diferenciemos un detalle. La desviación estándar mide la variabilidad de mis datos con respecto al promedio, o sea, a la media, en valor, en variabilidad absoluta. Y el coeficiente de variabilidad mide lo mismo, una variabilidad, pero relativa, o sea, porcentual. Me parece a mí, y cuando no conocemos mucho de nuestras variables, o nosotros sí la conocemos, pero el público no, o el mundo en general, mejor utilizar coeficiente de variación. Sobre todo si tengo distinta unidad de medida. Aquí tengo edad, talla y peso. Si yo pregunto aquí cuál de estas variables es más homogénea, y era lo que hacía en mis exámenes de antaño, las personas podrían contestar el talla, porque la desviación es muy pequeñita.
Y eso me servía a mí porque a mí me ponía una X y yo me demoraba poco calificando realmente. Porque es que la talla, esto no se puede comparar, porque el uno está en talla, el otro en edad. Eso hago una reflexión también cuando ustedes trabajan en regresiones. El coeficiente tradicional que nos dan las máquinas, el estimate que llaman, no lo da según la variable en estudio, la unidad de medida de la variable. Entonces por eso hay que calcular los estandarizados, los betas, lo llama beta el SPS, para que esos puedan ser comparables. Aquí no serían comparables. Me salgo del tema, pero me parece útil pues acordarles de este tema. Bueno, y aquí en el SPS tendríamos otra opción de explorar. Aquí la tenemos por explorar. Vamos a pasar esta edad de la que tiene como más embolate, pero pasemos edad nomás. Y en gráficos voy a pedir histogramas para ayudarme, gráfico de prueba de normalidad. Este supuesto hay que hacerlo, sí o sí. Continúo y mantengo así. Ya cuando uno tiene un poco más de cancha o experiencia, en fin, le chuleo gráficos porque es nada más para probar normalidad. Sin embargo, aquí lo quiero dejar todo para hacer otros dos comentarios. Acepto. Profe, Dígame. Iván Pazmiño tiene una pregunta. Dígame. Qué gusto, ¿cómo están? A ver, ¿por qué no comprendo bien por qué esas variaciones no son comparables de lo que es altura, peso, talla? Bien, no son comparables porque están en unidad de medida distinta. Entonces, si el peso es kilogramos, no lo puedo comparar con centímetros o con metros. Y no lo puedo comparar con años. No son comparables porque son unidades de medida distinta. Entonces, es más, pues vamos aquí a los datos. Estos valores de edad son 56, pues valores altos, en este ejemplo son números correspondientes a la edad, y la fórmula para calcular la desviación estándar son elevados al cuadrado. Si uno se acuerda es x, cada valorcito menos la media, y todo eso se eleva al cuadrado, aunque después se saca raíz, pero las fórmulas implican elevar cuadrados. Y así, sin eso, los cálculos con estos valores, claro que tienen que dar más grande que con 1,89 y 1,76. Peso está muy grande, 70. Entonces, no puedo comparar estos valores así, tan grandes, o tan grandes no, sino de una unidad de medida como años, compararla con metros, que aquí parece metros, y este con kilogramos, no se puede. Como tampoco podría, si yo tengo esta variable edad, por poner algo, una encuesta me dice edad del padre, estos datos, 56, 69, edad del estudiante, 15, 18, 12, 14, aún que están en la misma edad, años, no me sirve la desviación estándar. No me sirve porque están en la misma unidad, pero son magnitudes muy diferentes. Siempre daría más grande la de los papás, porque tienen valores más altos. Y entonces al elevarlo al cuadrado, pues obviamente todo eso nos va a dar mucho más grande. Por eso no se puede. Interesantísimo. Muchas gracias. Esto es algo que definitivamente no está en los libros y aporta bastante. Muy gentil, mi querido León Darío. No, con mucho gusto. Por eso recomiendo coeficiente de variabilidad en la generalidad. Bueno, muy bien. Veríamos que hice el gráfico explorar. Me disculpan si a veces voy rápido tratando de cumplir algunos objetivos, de mostrar el jazz en un momento, pero habrá oportunidad después de seguir conversando en otros momentos, es nuestro pensado. Aquí tenemos entonces en ese análisis exploratorio lo que nos da la prueba de normalidad. Se habla teóricamente, y no voy a profundizar ahí, que si son valores menores de 50, pues me fijo en Shapiro. Pero eso ya también se ha remodelado, incluso las nuevas versiones que me hablaban ahora de posibles cambios. Shapiro ha mejorado sus algoritmos y sus fórmulas, y hablaba primero menores de 30, y ahora se habla en general. Shapiro ya ha mejorado también muchas cosas. Y se habla de que si es mayor de 0.05 son normales, aquí nos dan los dos, entonces no hay problema. Mayor de 0.5 es de SIC, que equivale a un valor P. No es mi objetivo hoy, después podríamos hablar algo sobre supuestos. Pero lo que sí me está diciendo es que esto es más o menos normal. Pues aquí está la figurita, tiene un valor atípico, el de 105, aquí lo estamos detectando. Entonces, entre otras cosas, ¿qué hace uno? Bueno, si mi población es de personas que están laborando en empresas, pues voto el 5 y voto el de 100. Este ya tampoco puede estar trabajando. De pronto los de 80
depende del oficio, habría que conversar y ver. Pero más o menos nos está dando normal, aunque la figura muestra algo no tan claro. Este de 100 habría que eliminarlo y de eso se trata estas figuras. Este tallo y hojas no es para presentar en informes, es fundamentalmente para que el investigador detecte cómo se comportan sus datos. Y aquí vemos este 11, que es esta barra grande aquí arribita, cómo se comporta. Ve ahí de 70, 2 de 70, 2 de 75, 2 de 79. Es el segundo dígito acá, y este es el tallo, lo llamo así, corresponde a estos. Pero yo creo que se detecta, el objetivo es mirar gráficos QQ para mirar normalidad. Y los punticos deberían estar sobre la línea, aquí se ven más o menos, pero tampoco dar exacto pues es muy difícil. Y uno podría pensar en la tal normalidad, pero de eso profundizaríamos. Están las cajas y sesgos, no marca edad de ese 105, ¿vale? Aquí no lo marca, está en la rayita. Eso puede suceder porque también hay otros de aquí que vimos de 80, entonces no alcanza a irse tan lejos el otro. Por eso es bueno combinar las medidas, combinarlas. Bien, este lo han conocido tal vez más, el SPS, en fin. Ahora quiero mostrar el jazz. Y lo quiero mostrar porque el jazz fue construido pensando en que sea muy similar al SPS. Eso es lo que hablan los autores. Pensado en que las personas que hemos usado el SPS, pudiéramos dar un salto al jazz sin muchas afugias, pero que es gratuito. Entonces, por eso fue el objetivo principal. El SPS es muy potente, es muy bueno, etcétera, etcétera, todas las virtudes, pero pago, que lo logramos hacer de otras maneras con nuestra universidad, etcétera, está bien, pero lo idearon este programa Jazz, que se descarga de una manera fácil en el chat de la comunidad de tesis, pues se colocó un video para ver cómo lo descargan. Y crearon este. Y en ese camino creo que lo lograron, o mejor, lo han mejorado, porque al ser gratuito y tiene su asiento también en el R, que es un programa de libre distribución, que tiene millones de personas trabajando para ellos, para él, pues han mejorado, se actualizan rápido, avanzan mucho. Tal vez la debilidad que observo es en la gestión del dato, no es tan fácil pues para ir, borrar, cosas de esas que las tenemos en el SPS muy bueno. Y ahí me apoyo en la frase del profesor Alejandro, que lo mencionó ahora, pues el investigador debe tomar lo mejor o lo que uno conozca más, pues claro está, de cada herramienta y combinarlas. No es que yo tenga que cambiar un 100%, a no ser de que me acomode allá 100%. Yo creo que esta va en esa tónica, este jazz. Por ejemplo, bueno, este más quiere decir que aquí tengo más módulos, crece mucho, está enfocado con valles, pero ese no es mi objetivo hoy. Mi objetivo hoy es cómo puedo ver ventajas o mejoras de este software. Descriptivos. Aquí está gráfico de tipo nube con lluvias. También tengo un video de este que podríamos compartirlo después. Si no nos da el tiempo, y que creo que no, lo compartiríamos. Estadísticos descriptivos. Acá, este software es supremamente amigable, si no lo han conocido, que según la encuesta muchos, o mejor pocos lo conocen. Entonces yo voy a pasar estas tres variables que hemos hablado ahorita cuantitativas. También puedo pasar estas, claro, pero enfoquémonos acá. Yo paso las variables que a bien considere. Y observen que a mi derecha, sin chulear nada, me entregó esta tabla. ¿Cuántos perdidos? ¿Cuántos no? Sí, el nombre del software es Jazz. Bueno, ahorita volvemos y lo combinamos. Y se le da la dirección incluso. Observen entonces Jazz, muy bien. Entonces aquí tenemos si hay perdidos o no, los mismos de ahora, eso no cambia, todos los datos son iguales porque la fórmula es igual. Pero ¿qué vemos acá? Estadísticos. En estadísticos, primero yo le voy a quitar esto de válido, ausente, yo ya sé que nos faltan 4, ya lo conocí. Quito esto. Solo con dar clic se me activa, se me mejora o haciendo la acción a mi derecha. Y yo voy a pedir
algo que no tiene SPS en este caso. No estoy comparando exactamente ni estoy demeritando nada, sino que aprovechemos lo que hay aquí. Coeficiente de variación, lo tengo aquí, a un chulo. Alguien me decía, a usted lo llaman chulo, aquí es palomar, palomear, creo que es en España. Le voy a dar una palomita. Coeficiente de variación, y a mi derecha aquí lo colocó. Multipliquemos por 100. 42% es la variabilidad de edad. Con Jamovi me parece que, bueno, se manejan similares, pero me parece que el jazz tiene el enfoque más por el lado bayesiano y otros módulos. Jamovi se va por lados similares en otros como factoriales, tiene mucho común en cuanto a técnicas, pero en procedimientos sí habrá que mirar más despacio porque dentro de cada procedimiento hay subdivisiones. El jazz me parece fuerte por el tema enfoque bayesiano en lo general, y me adelanto aquí, entonces me adelanto, no les muestro. ANOVA tiene su correspondiente bayesiano, que es que para donde va el mundo, bueno, mejor dicho, donde ya deberíamos estar trabajando estadística bayesiana. Tenemos curso también bayesiano, no lo quise poner por ahora en oferta ni nada, pero aquí está bayesiano y donde lo miremos hay bayesiano. Este es porque la otra versión, porque me cambié de equipo, pero la nueva tiene bayesiano ya. Entonces esa es ventaja grande. Volviendo aquí, coeficiente de variación, entonces la edad es muy cambiante, 42%, 18% el peso, se ve el mínimo y máximo, pero en esta dinámica de exploración, bueno, el mínimo y el máximo siguen siendo completamente para eliminarlos, y aquí tenemos todo este montón de posibilidades, pero yo voy a mostrar esta que nos dice contraste de Shapiro-Wilk. El Shapiro-Wilk, que no es sino chulearlo, aquí ya no lo he sacado, es mirar el tema de normalidad. Punto 353 es mayor del punto 0,5, luego dice que la edad es normal, igual que nos dio ahora, aunque esto me extraña, esto es que compensa, si yo quito una de estas definitivamente no nos va a dar. Entonces, no es solo fiarnos en el número que nos dé, sino analizar el gráfico y analizar los datos en sí mismo. Aquí nos da el valor de P de Shapiro menor de 0,5, talla no es normal, y el peso sí, porque es mayor de 0,5. Entonces, esto hay que hacerlo siempre, bien sea aquí, bien sea mirando Kolmogorov, que tiene, ahora se le critica mucho, pero porque es muy estricto, y hay muchas más pruebas en otro software. Usar cualquiera, pero que nosotros tengamos forma de decir a los lectores nuestros en los artículos o en la tesis, se hizo el supuesto y se comprobó que era normal, y por eso hicimos estas pruebas. O no se comprobó que era normal y entonces nos fuimos a hacer Kruskal-Wallis o el amigo Mann-Whitney o cualquier otro. No es que sea malo tener normal o no normal, no, es saber por dónde pego. Muy bien, entonces esto hay unas ventajas fuertes aquí, aparte que tiene la mediana, desviación mediana y otras cosas. Ahora no me voy a entretener en esto, sino que quiero mostrar también entonces... bueno, aquí mismo en la... Dígame. Hacen una consulta. Dígame. ¿Qué diferencia habrá con Jamovi? Me parece similar. Sí, pero esa fue la que en un momento mencioné, que a mí me parece que una diferencia fundamental es que ha creado, y de ahí tuvo parte en su nombre, luego lo cambiaron, pensado en Bayes. Está muy trabajado para Bayes, cosa que no está tanto en el Jamovi. Por lo tanto, es una diferencia fundamental. Tiene un manejo similar, pero hay procedimientos que sí nos cambian. Nos cambian, que habría que ya mirar cada uno específico, porque dentro de cada técnica hay una subdivisión. Bueno, hay métodos muy usuales como máxima verosimilitud, ejes principales, etc. Pero en determinados procedimientos sí cambian de uno al otro. Muy actualizado, Jamovi también se mueve, pero yo aquí lo que más diferencio realmente es los temas que tienen siempre una parte más enfocada a Bayes, que creo que Jamovi no lo maneja tanto. Aquí está contraste T, o sea, las pruebas tradicionales, y aquí movemos con Bayes. El ANOVA igual. Entonces, bueno, Bayes es una rama de la estadística muy fuerte, cada vez está más
arraigándose más, porque para mí ya debería estar en los pensum de toda parte, porque es donde entra esa parte de incertidumbre, el conocimiento de los investigadores, que hasta con la tradicional no lo hacemos. Entonces es un proceso, pero creo que esa es la fundamental diferencia por ahora. Bien. Una pregunta. Dígame. Dice, para este caso, la talla no estaría distribuida normalmente. Sí, efectivamente, Shapiro Will nos dice que la talla es el valor P, no confundir con el estadístico que es este, el valor P es .003, no nos comporta normal. Y lo podríamos verificar un poco con el gráfico. Este no es normal. Por ejemplo, entonces, si yo fuera a usar alguna técnica para hacer pruebas con talla, debería de usar no paramétrica, por ejemplo el rango, pruebas de rango. La mediana sería la mejor. Eso me lleva a otra cosa. No siempre, a ver, si aquí me faltara a mí un dato, que no es, pero si me faltara, yo podría estimarlo con la mediana. Si lo hiciera con la media, estaría equivocado, porque definitivamente hay problemas, no son normales, la media no sería un buen indicador para esos datos. En la edad sí nos dio, luego uno podría decir, bueno, no, primero hay que quitar el 5 y el 105, hay que eliminarlos, ver cómo nos queda y ya ver cómo estimamos esos datos, puede ser promedio probablemente, pero no acá. Me voy a brincar aquí, y me disculpan el brinco, me brinqué para CPS. En transformar tenemos una opción de reemplazar valores perdidos. De esto también hay otra parte de curso, en otra parte, por ahí pues muestro. Reemplazar valores perdidos, si era la talla, ¿no? Pero la talla no me sirve normal. Acá me dice el método para estimar, si es la media de puntos cercanos, la mediana, interpolar, como una regresión. Claro que nos dice media de una serie, está pensado para una serie, pero una serie es algo cronológico que va con puntos anteriores después, pero nosotros sí podemos asemejarlo, y si yo quisiera estimarlo con una mediana, mediana, podría hacerse. Entonces, otra vez, herramientas que tengamos, o uno lo calcula la media y pues nos la va llenando, ¿no? Entonces son opciones, pero lo que trato de dejar bien enfático es no siempre la media aritmética, no siempre. Siempre que redactemos la media aritmética en cualquier informe, que vaya la desviación estándar o el coeficiente de variación, dependiendo. Hay que ir, porque la media no me dice nada, realmente. Y el ejemplo es muy sencillo, como siempre lo coloco. En este grupo podemos tener varias personas de muchas más edades, entonces el promedio nos dé muy, muy alto. Y realmente no sea así en la realidad. Entonces la persona planea con un promedio de 38, por decir algo, o mejor, de 40, pero hubo personas que lo subimos. Entonces planea actividades para personas de 40 y resulta que son más jóvenes, porque hubo valores atípicos, valores atípicos, sí. Y entonces con la desviación la persona sí detecta, está en una desviación alta, entonces no puedo programar eso, etcétera, etcétera. Bien, miremos aquí algunos gráficos. Los gráficos básicos son la desviación, el histograma y compañía, ya los conocemos más. Gráficos personalizados, ahí es donde está el gráfico y sesgo. Diagrama de caja, que es el mismo que vimos ahorita. Pero aquí, bueno, yo le puedo cambiar. Esto, como les decía, está muy montado con el R. Este ggplot es muy famoso como librería de gráficos allá. Y lo pudiera chulear, nos cambia de colores. Aquí abajito ya nos salió el dibujito. Vale, no nos alcanza a detectar el 5 y el otro, pero por el otro lado sí, muchas veces no lo detecta. Eso depende de todo el grueso. Recordando que esta cajita es el 50%. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 3 y esta es la mediana. La raya de la mitad es la mediana, no la media, porque este nos sirve para medidas de posición. Entonces, estas gráficas son útiles realmente si le combino con otra variable, ¿cuál? Vamos a ponerlo, por ejemplo, región, y que me lo separe por región. Ya en este punto, entonces, tengo forma de comparar.
Y es que lo que buscamos en estadística es desagregar para tomar decisiones más asertivas. Aquí, por ejemplo, se detectó en el el valor atípico del 105. Ahora, cuando se vio una sola caja, no se detectó, porque tal vez aquí había un valor alto, entonces esto se quedó encubierto. El del 5 pues debe estar aquí, que se encubrió aquí. Bueno, pero de todas maneras, aquí está que en el es la persona de 105 y detecto más. No obstante, mi objetivo hoy no es hacer la interpretación, sino detectar esos atípicos. No obstante, sí puedo decir, aquí estoy detectando que esta es una asimetría negativa porque subo aquí y se extiende todo a mi derecha, es una asimetría positiva, perdón, se alarga hacia allá, este es al revés, está el alargamiento hacia la izquierda, entonces la jorobita estaría aquí o la moda, entonces son los detalles que uno entra como a analizar. Miren el sur que tan heterogéneo en talla, muy heterogéneo, en general hay mucho cambio. Claro que hay que fijar la escala de medición. Pero también es cierto que entonces en estos dibujitos, ya uno para presentar o para tal cosa, aquí etiquetar valores atípicos. Entonces ese que teníamos alejado le voy a poner aquí el numerito, para yo saber cuál registro es, el registro 50. Si me voy a mi base de datos, que es aquí con datos, no lo había mirado pues en el software, el último dato, el 50, es el que tiene el 105. Si hubieran detectado el 48, está aquí. Pero entonces tiene esas opciones. Y tenemos acá, si le pongo el violín, pongámosle el violín. Ya me pones como la distribución de la forma, también la forma donde está más concentrado. Así a grosso modo. Pero bueno, me preguntaron ahora por nube con lluvia. Bueno, vamos a mirar un momentico. Gráfico de tipo de nube con lluvia. Estábamos hablando de edad o la talla que tenía por ahí otro, bueno, edad, variable dependiente, pero observen que ya me permite más opciones. Yo lo puedo trabajar por género. Y entonces vamos a mirar qué me da. Está trabajando y observen la figura. Estos punticos son los valores individuales, los de la edad. Miren el del 5 por aquí. Y me dice esta composición. Y esta es como la nube, ¿no? Y está la caja y sesgo también. Aquí el del miren el 105. Entonces, pero me lo está detectando de una manera con los puntos. Valga decir, uno puede detectar aquí, de hecho, en estudios que he realizado, encuentro que hay muchos puntos todos pegaditos. Bueno, hay mucha homogeneidad. O 3 o 4, o se forman dos grupitos. Todo eso es explorar y analizar. Bueno, ¿y por qué se forman dos grupos? Lo hice por sur, este, norte. Le puedo quitar esta nube. Lo puedo separar. No es el momento hoy, pero sí puedo ponerle otra como fue. Yo lo hice por región. Ahora le voy a poner otro factor que es el género. Y entonces tengo más información, cosa que no puedo hacer con la cajita otra. Observamos que aquí yo ya tengo las regiones, pero también por género. El verdecito es femenino. Entonces la que figura de 5 años es femenino, obviamente es error, pero estoy detectando. Miren otro detalle particular aquí en norte. En norte alcanzo a detectar aquí en femenino, que es el verdecito, los valores más bajos. Entonces, aquí se está detectando en el norte que las mujeres tienen edades más bajas en general. No pasa eso en el sur, que están aquí, lo verde está más arriba. Los colorcitos gris y verde, mira si se superponen, si hay un grupito que se forma como aquí, los grises están más arriba, exceptuando el 105, y los verdes tienden a más abajo. Estamos explorando y podemos confirmar más hipótesis o conocer cómo se comporta eso. Y aquí nos permitiría incluso tomar otras covariables
para analizar todos estos detalles. Nos permite ya de forma, ¿no? Cambiar los anchos, las alturas, etc. Y aquí... Profe, retiro, ya empiezo con mi asesoría de trabajo de grado. Muchas gracias, Alejandro, muy amable, ya vamos Un por aquí abrazo para terminar. todos. Gracias. Perfecto. Profe Alejandro tiene su asesoría de doctoral y ya le tocaba partir. Bueno, entonces aquí, pero de hecho ya vamos llegando a nuestro final de la temática ilustrativa. Conclusión. El gráfico de tipo de nube con lluvia nos permite ver los puntos individuales, nos permite comparar más de dos variables y definitivamente es supremamente útil porque permite más de eso. Y claro que entonces detecto más situaciones. Puedo entrar otra variable más y lo haría, no tengo tantas cuales. Estos valores de acá es la sintaxis en R, si uno fuera experto ahí o si quisiera pasarse para allá. Aquí puedo cambiar los títulos de este enlace porque esa es otra ventaja acá. Todo va quedando grabadito acá, todo lo que voy haciendo. Puedo duplicar este y entrar otra variable. Acá tengo duplicar y puedo grabar entonces toda la historia para mostrarle a mi asesorado o si soy el asesor para que me lo muestre, para que tener toda la historia. Y acá tenemos ayudas. Cómo lo hacen, dónde lo hacen, dónde no, pues, pero sí tenemos ayudas. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de avanzar. En todos estos temas de descriptivos, como mostré ahora también acá, tenemos más posibilidades. Bueno, aquí como creé otro, va ampliando este espectro. Pero yo le pude haber dicho aquí, más bien, duplíquemelo. Y al duplicármelo, trae todo lo que ya tenía. Entonces, pues más bien borremos este con la X. Y aquí puede ser para yo hacer otros ensayos, ya no con región, sino quitémosle esta y miremos qué pasa con género. No dejo de reconocer que en el SPS ya puedo tener las dos a la vez. Aquí todavía va en uno, pero aquí ya encuentro cómo sería con género. Y sobre todo destaco también las diversas posibilidades descriptivas. No es el caso ahora, mira los cuartiles, etcétera, etcétera, los tiene también el SPS. Y entonces esto es una tabla que la puedo invertir. Aquí ya salió por femenino, masculino, comparo coeficiente de variabilidad. Bueno, aquí sí me serviría la desviación porque la edad está igual, ¿no? Te preguntó de la misma manera, entonces aquí incluso las desviaciones son similares. Los promedios ligeramente menor las mujeres, que eso se detecta en los gráficos, y ya es entrar a un análisis de redacción. Todo esto se puede exportar resultados bien en un PDF, bueno, donde uno quiera, a un PDF o a un HTML. Entonces, eso es fundamentalmente el tema que quería compartirles. Dejo esto en pantalla, pero ¿qué no puede hacer Jazz? Bueno, el tema de... Yo creo que el SPS puede ser ágil en el tema de reemplazamiento. Aquí toca más vueltecita, porque aquí yo puedo, con este más, creo variables y me permite definir fórmula para construir diversos. Aquí con este lado yo puedo decirle reempláceme o lléneme los vacíos con la media. Aquí tenemos varios pruebas, mínimo, la media, etcétera, mediana, y puedo crear diversos filtros y construirla. Pero es más, digamos, fácil en el SPS. Pero también hay otra cuestión que quiero comentarles, y es que yo puedo trabajar en el SPS algunas cosas, o en Excel mismo, o en Excel. Y aquí con sincronizado, que se la pasa así, si yo traigo mi archivo del Excel, ahora en estas versiones, la última, antes no me permitía sino CBS, pero ya ahora, esta no, porque, insisto, cambié de equipo para la presentación así muy premurosamente,
Pero la última versión, que la tengo en el otro equipo y la era lo planeado, yo puedo traer del Excel tradicional este archivo. Y voy allá y hago algún cambio. Borro el 105, borro el 9. Y automáticamente se refleja aquí. Lo mismo pasa en cambios que haga en el SPS. Yo puedo crear variables en el SPSS reemplazando y él mismo me las trae aquí, si yo lo traje del SPS. ¿Cómo abro un archivo? Aquí lo traje del SPS, corregido. Por ejemplo, presentación webinar fue lo que yo llamé. Este fue corregido, ya quité el 105 creo. Entonces, si yo le doy clic aquí, él me va a traer ese para acá. O sin traérmelo, sino aquí mismo hago algún cambio allá y se refleja aquí. Entonces, sintetizando, aquí ya me lo va a traer. Sintetizando, las ventajas de SPS me parece que es en el manejo de pronto de cambios, de reemplazamientos, de crear variables, lo veo más ágil. Pero el Jazz lo puede hacer, lo que pasa es que tiene más vuelta, no es tan amigable, digámoslo en ese sentido. Pero me parece que ha sido subsanado con el tema de la sincronización. Cambio que haga ya, puedo crear variables y se van creando aquí. Entonces, es una ventaja fuerte. Bien, creo que era lo clave. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí para mostrarle nuestra promoción. Iván, bueno, con gusto. Bueno, claro que aún después de que veamos esta partecita de acá de la promoción, volvemos a preguntas. Norma, por favor. Sí, doctor, una consulta. Yo, a ver, lo que estoy entendiendo es que hice prácticamente una evaluación a un grupo, a mi muestra, pero yo he aplicado pruebas psicológicas. Lo que quiero averiguar es la correlación entre la impulsividad, la agresividad y la ira, ¿no?, en este grupo de personas. ¿Cómo lo puedo vaciar ahí? Porque también pregunté la edad, el grado de instrucción, si trabajaban, si estaban desocupados. ¿Cómo podría aplicar aquí en el Excel estos datos? ¿En Excel o SPS o Jazz? Perdón, en el SPS. Bueno, en el SPS es igual. Tú tienes la base de datos aquí, la puedes traer del Excel o de cualquiera, y te queda una base de datos tal cual como esta. Pongamos lo que sea esta. Tú tienes, lo que pasa es que los nombres de tus variables obviamente son diferentes, pero tienes una matriz de datos. Y el tema aquí se hace por correlaciones. Bueno, en toda parte es correlaciones, porque capaz a mirar esa parte. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Pasamos las variables en cuestión. Y aquí, ¿cuál uso? ¿Pearson o Spearman? Debo de mirar si mis datos son... Cuando son correlaciones hay que probar un supuesto, que es que esas se comporten lineales. Sean lineales la relación que existe entre edad y talla y peso. Entonces un grafiquito de 9 puntos es necesario. Ahora, también ver si es normales o no. Si son normales, yo uso Pearson. Y si no, me toca Spearman. A veces dan parecidos, pero hay que probarlo. Y si tengo n's más bajos, me sugieren Tao de Kendall. Entonces, con su pregunta, lo que quiero llegar es a decir, cada caso es particular, pero los software lo tienen la herramienta. Aquí va por correlaciones y lo tiene. Y tiene el gráfico de nube de puntos. Pero el Jazz también. Cuando digo pero, lo que trato de decir es que lo que tiene el uno casi que lo tiene el otro. O lo tiene. Y hay que mirar aquí, yo digo regresión, que está por regresión. Bueno, por descriptivo también lo tiene. Pero aquí por regresión tiene más opciones que por descriptivo de aquí mismo. Aquí está el de Pearson, pero miren que están los mismos tres de Spearman, de SPS. Pero lo mira así como lo estoy viendo aquí medianamente a la derecha, o lo muestra por pares. Y tiene el gráfico de calor que habla. Bueno, una ventaja de este software es la relación Bock-Selke, que es nueva, no la tienen otro software. Entonces, y el gráfico de dispersión. Si quiero mostrar la densidad, pongo el R ahí mismo. Tengo muchas posibilidades. El SPS, insisto, sigue siendo muy poderoso. Pero aquí tengo este. Y allá en el SPS, aquí, también está el gráfico y puedo usar el gráfico. Bueno, vamos a hacerlo por no, pongámoslo
generador de gráficos y podríamos buscar, es que aquí por cuadros antiguos se me va más fácil en este momento, y aquí tengo la dispersión matricial y también puedo pedir las mismas tres. Entonces la herramienta las tenemos. Ya lo que nos falta es mirarle sus supuestos, que hay que hacerlo antes, y observamos si hay relaciones lineales. Aquí no se ve tanto en esto, porque aunque debería, aunque fueron datos ficticios, pero no se ve una relación lineal, tendría que ser una curvita, una línea que cruza. Pero se pueden hacer. Los datos que tenga en el SPS me los puedo llevar para el JAS, y viceversa prácticamente, porque lo que uno graba en un lado se va para el otro, incluso Excel. Entonces eso es lo que podemos hacer. Norma me consultó esto, ¿cierto? Sí, sí, maestro. ¿Y le queda claro? Poquito. Norma, Lo que voy a poner ¿le quedó es claro? la ciudad, el grado de instrucción. Bueno, sí, la cuestión es que los datos que se tengan deben ser quantis, en el ejemplo de Sí, correlaciones. pero es el... por lo pronto cuenta de todos modos, vamos a ver, Bien. Bueno, entonces, no tendrá más. eso era lo que teníamos ahí. Bueno, por último, para finalizar y agradeciendo su permanencia hasta acá, y que no se acaba porque estamos en el grupo y pueden poner consultas ahí y seguir en la dinámica. Más adelantico de pronto miramos algún otro webinar de temas que ustedes puedan ir sugiriendo también. Vamos a alimentarnos ahí. Pero entonces venimos con el tema de oferta especial de cursos, y ahora nos habían hablado de series de tiempo. Entonces, si vieron ahora los valores, aquí tenemos ya el número de videos que hay, o que se lograron en su momento, fueron grabados de capacitaciones online, se grabaron y son lo que tenemos. Procesamiento de datos básicos SPS, pero con SPS, claro, con JAS, un poquito más adelante el tema de las potencias de prueba, hay otros que miran de valores atípicos, las direcciones y las inversiones. Todo esto lo pueden ir mirando, lo van a tener su presentación también. Aquí alcanzan a tomar una fotico al menos por ahora de rapidez, aunque ya también nos va a apoyar Aaron con algo más. Series temporales, está en esta inversión, A75, este es el número de videos, para nos habían consultado ahorita. Tenemos redes neuronales incluso, ahí ya nos está colocando un enlace, Aaron nos coloca el enlace para ir allá a la parte donde lo pueden observar también de otra manera más especial. Machine Learning, ya voy a darle la mano. Tamaños de muestra con polietápico, el sencillo. SEM quiere decir ecuaciones estructurales, que ese ha sido un tema que se ha trabajado mucho por las tesis doctorales, sobre todo, que lo han pedido mucho Universidad Española, peruana, etc. Y es lo que queríamos mencionar, pero también en el enlace que les envía, que nos envió Aaron, podemos llegar a ellos. Norma. Bueno, aquí veía otro. Ya me voy a salir un poquito aquí. Nos esperemos un poquito aquí para ver algunas preguntas. Norma. Bueno, hay un detalle. Estos valores y estas inversiones son válidas porque ustedes están acá, pues claro está, del grupo, y se cerraría mañana al finalizar el día de mañana, domingo. Ya volverían a sus precios normales usualmente. Bueno, Norma dejó levantadita la mano, o si me va a hacer otra consulta. Aquí voy a salirme un poco ya entonces a mirar el chat también, por si hay algunas otras inquietudes. Vamos a mirar acá, llego al Meet y vamos a observar el chat, pero ya voy a dejar de grabar acá, que eso ya nos queda para nosotros lo que digamos aquí, nosotros. Entonces vengo acá y detengo